Estamos con ahora. Bien, niños, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a seguir con nuestras clases de ciencia de ambiente. Confírmenme, niños, si ustedes están compartiendo ahí en su pantalla, por favor. Confírmenme, por favor. Sí, Sí. profesor. Ok, Sí, muy bien, profesor, sé que muy está bien, compartiendo. muy bien. Gracias por el dato. Muy bien, niños, vamos a pues entrar de lleno ya al tema de que hemos estado hablando, ¿no? De las células, ¿no? La célula es la parte fundamental, ¿no? De todo ser vivo, o cumple una función muy importantísima dentro de todos los seres vivos psíquicos. Hemos visto, por ejemplo, ¿no? La clase antepasada, las clases de células, ¿no? Y hoy día vamos a ver, netamente vamos a ingresar al tema de las células eucariotas. Cuando hablamos de una célula eucariotas, ahorita vamos un poquito a ampliar el tema. Cuando hablamos de una célula eucariotas, estamos hablando, pues, mis niños, estamos hablando netamente, pues, no, a ver, ¿qué pasó acá? Nuevamente se me... Ay, pues, así pasa, niños, a veces, sí me pasa a veces, que a veces en algún momento se pone lenta la máquina y se me empieza, ya niñitos, así. Muy bien, entonces hablábamos, pues, chiquitos, ¿no? De las células eucariotas. ¿Dónde las células eucariotas? A ver, por acá hay 4 alumnos que voy a emitirlo para que me puedan ingresar. Entonces, hablábamos de las células eucariotas. Son todas las células, aquellas que tienen un núcleo muy definido, ¿ya? En cambio, los procariotas no, pues. Los Bueno, procariotas aquí ya. carecen, no tienen ese Claro. núcleo. En cambio, los eucariotas sí tienen muy definido, donde justamente aquí está la cantidad de material genético. Y te comenté en ese momento qué cosa era el material genético, ¿no es cierto? La parte hereditaria, ¿no? Por ejemplo, de todos los seres vivos. Y justamente el material genético, mis niños, se encuentran pues dispersos ya en esta parte, ¿no? de las células eucariotas, ¿no es cierto? Entonces también, por ejemplo, mira, a estas células también pues se le dice, ¿no? Las células o los eucariontes. Dentro de las células eucariotas, niñitos, vamos a encontrar, por ejemplo, mira, a la célula animal y también a la célula vegetal. Cuando hablamos de una célula animal, justamente estamos hablando porque pertenece a una célula eucariota. Y acuérdate que los eucariontes tienen un núcleo muy, muy definido, muy amplio, donde ahí está la parte hereditaria, la parte genética de este ser vivo, pues. Se encuentra disperso dentro del núcleo. Y no te olvides que los procariotes, ellos no tienen un núcleo definido, niños, ¿ya? Entonces, vamos a ver las partes, mira, niñitos, de una célula animal, por ejemplo. Cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? de la célula animal, estamos hablando que tiene, por ejemplo, una membrana, unas membranas pequeñísimas, donde cada de estas funciones, estas membranitas, van a cumplir diferentes funciones. Cuando hablamos, por ejemplo, de la membrana celular, es justamente porque es una célula que está formada por una gran cantidad de fosfolípidos, dice. Fosfolípidos, y su función, la función de esta parte del núcleo de la membrana, es justamente de controlar la gran cantidad ¿no? de alimentos, por ejemplo, de sustancias, ¿ya? Controla todo lo que ingresa. Y también, cuando también sale, pues, ¿entiendes? O sea, también ingresa y también lo desechamos, pues. Entonces, ese es el trabajo de la célula animal, pues, mis niños, ¿ya? Entonces, dice acá, célula animal es un tipo de células eucariontes, donde se presenta en todos los organismos. No te olvides que cuando hablamos de una célula animal, hablamos que tiene una gran cantidad de células o está formada por los fosfolípidos. Y su función es de controlar lo que ingresa, dice, de la célula. ¿De niñitos? Vamos a ver otra parte de la célula animal, los mitocondrios, dicen. Cuando hablamos de un mitocondrios, son los responsables, son los que tienen el trabajo de la conversión. Van a conversionar, ¿entiendes? En otras sustancias, en otros nutrientes, ¿entiendes? Por ejemplo, nosotros de todo lo que nosotros ingerimos, ¿no es cierto? Lo procesamos, viene la digestión y se convierte, pues imagínate, en sustancias nutritivas, donde estas sustancias, pues también, por supuesto, que van a ir, pues, conjuntamente con el sistema circulatorio, pues, ¿no? Con el sistema circulatorio donde va a circular por todo nuestro organismo.
Y acuérdense que el sistema circulatorio tiene la función de llevar por irrigar toda la sangre, oxígeno, con sustancias muy nutritivas. Entonces, hablamos, por ejemplo, de un mitocondrio. Los mitocondrios tienen la responsabilidad de qué cosa? De convertirse, de convertir en sustancias, nutrientes que están compuestos ricos en energía, pues. ¿Entiendes? Entonces, de todos los alimentos, por ejemplo, que uno ingiere, todos los alimentos se convierten en sustancias, se vuelven proteínas. Y por eso que nosotros estamos muy bien nutridos, pues. O ustedes estamos nutridos. Las plantitas se nutren también. Las plantas se nutren de acuerdo a todas las sustancias que justamente absorbe del subsuelo, por supuesto con los líquidos y también con los abonos y con restos que se desintegran. Restos que se desintegran lo absorben y lo empiezan pues a hacer la función de convertir. ¿Ya? Nosotros también, por ejemplo, todos los alimentos se convuelven en compuestos químicos dentro de nuestro organismo, chicos. No te olvides. Y cuando hablamos de una cromatina, hablamos de un complejo macromolecular, dice, macro, ¿no es cierto? Macromolecular, que está formado por una gran cantidad de ácidos, el ácido desoxirribonucleico o el ADN y proteínas básicas, pues, ¿me entiendes? Por ejemplo, nosotros todos los alimentos que todos ingieres, mira, a veces aún en un 100%, a veces los alimentos no llegamos a triturarlos muy bien, que digamos. Entonces, ¿quién se encarga de hacer este trabajito? Es el sistema digestivo, pues. ¿No? Se encarga imagínate, de convertirlo en sustancias y nutrientes. ¿No entiendes? A veces nosotros no llegamos a ingerir, que digamos, el alimento muy de todo, pues. ¿No? Se vuelve el bolo alimenticio y luego pasa al sistema digestivo, pues. Entonces el sistema digestivo es el que empieza a trabajar, imagínate, y lo degrada, lo convierte. ¿Ya? Los ácidos que tenemos en nuestro sistema digestivo, esos ácidos, lo empiezan a triturar todas las sustancias y lo convierten en otras sustancias. Entonces la cromatina es un complejo, dice, macromolecular, donde justamente tiene la función o está formado por una gran cantidad, dice, de ácidos, el ácido desoxirribonucleico o ADN, ¿ya? Y otras proteínas básicas que tienen que ver, ¿no? Para la función, pues, chicos, de las células. Vamos, chicos, ya no se olviden que ya estamos hablando de la célula celular, los mitocondrios, la cromatina. Vamos a ver acá, mis niños, en la siguiente diapositiva. Aquí estamos viendo, por ejemplo, mira, otras de las partes, no, de la célula animal, los lisosomas. Cuando hablamos de un lisosoma, estamos hablando que tiene una gran cantidad de enzimas, ¿ya? Unos tejidos que justamente están, ¿no? Cubiertas, ¿no? Por encima de estas células. Y los lisosomos tienen la particularidad de que dice, degradan moléculas complejas. Todas esas moléculas que están en nuestro organismo lo degradan, pues, y lo convierten en otras sustancias. Y cuando hablamos de otra parte de la célula animal, estamos hablando del aparato de Golgi. El Golgi tiene una gran cantidad de membranas muy pequeñísimas, son como una marañita ahí dentro, ¿no? de nuestro organismo, del interior de la célula, que se encuentran, dice, en los lisosomas, perdón, el aparato de Golgi, tanto se encuentra como la célula animal y como la célula vegetal, pues, chicos. Vamos con el cito, donde el citoplasma comprende todo el volumen. El cito tiene la particularidad de qué cosa, de tener una gran cantidad de volumen de células, ¿no? Salvo en el núcleo, pues. Salvo que en el núcleo no hay muchas células que digamos. Y cuando hablamos de un nucleoplasma, donde este núcleo tiene la particularidad o contiene una gran cantidad de cromosomas, donde los cromosomas, acuérdense que es la parte donde justamente la parte genética de la célula, ¿ya, mis niños? Y cuando hablamos, pues justamente hablamos del núcleo, es la parte central, pues, la parte que está en medio. Y estas justamente se encuentran acá, dice, casi todas las células, pues. El núcleo es la parte central, la parte fundamental de todo ser vivo.
¿entiendes? Entonces, no te olvides que el núcleo dice, se encuentra casi en todas las células animales y vegetales, pues. Mis niños. Muy bien, entonces hemos hablado, chicos, de la célula animal, ¿ya? La célula animal, justamente que la célula animal son justamente una célula eucariontas. Tienen un núcleo definido. Tienen sus partes, son la celular, los mitocondrias, la cromatina, donde justamente la cromatina tiene la parte o la asociación de los ácidos con los ADNs, ¿ya? Aquí vamos a ver sobre la célula vegetal. La célula vegetal también pertenecen a los eucariontes, o son eucariotas, porque tienen un núcleo muy definido. Y también justamente la célula vegetal tiene una gran cantidad, ¿no?, de váculas, que son estos que van a almacenar, o sea, almacenan la gran cantidad de sustancias y lo transportan con los líquidos, pues, con todos los líquidos, las aguas y nutrientes y los desechos, pues. ¿Entiendes? Todos nosotros los líquidos, los alimentos que tú ingieres, se van almacenando y se van procesando. ¿No entiendo? Una vez que se van procesando, las que están aptas, ¿no es cierto?, en el organismo, se quedan ahí, pues. Y lo que no nos sirve lo desechamos, pues. ¿Me entiendes? Y dice, ¿y qué más? Y la presencia del cloroplasto. Cuando hablamos, por ejemplo, de cloroplasto, estamos hablando, chicos, de las plantas, pues. Y acuérdense que las plantitas tienen la función, tienen el trabajo de hacer, o se le dice que son fotosintéticos. ¿Por qué? Porque justamente de esas plantitas van a ser, ¿no es cierto?, o son seres autótrofos. ¿Por qué? Porque ellos mismos van a generar su propio alimento, como dice ahí. La presencia de cloroplastos se convierte a los vegetales en seres autótrofos. ¿Ya? No te olvides que cuando son seres autótrofos, quiere decir que ellos mismos van a generar su propio alimento. Y cuando, por ejemplo, hablamos de un heterótrofo, no, tiene la particularidad, también se alimentan de otras sustancias orgánicas. ¿Entiendes? Entonces, los eucariontes se refiere que tienen células vegetales y almacenan una gran cantidad y transporta aguas, sustancias, nutrientes y desechos. Y plastidio, dice. Y la presencia de cloroplasto es la que convierte a los vegetales en autótrofos, porque justamente ellos convierten su propio alimento, pues, mis niños, ¿sí? Vamos a ver las partecitas, las partes de una célula vegetal. Mira, las partes de la célula animal con la célula vegetal son casi diferentes. Mira, acá, por ejemplo, mira, la célula vegetal tiene, por ejemplo, una pared celular, una pared que los protege, pues, como un revestimiento, ¿ya? Que protege, dice, a todo el contorno, el contenido de las células. Y esta pared celular le da una rigidez, tiene una estructura, pues. Ese es el trabajo de la pared celular. Y cuando hablamos, por ejemplo, de un plasmodesmo, tiene la función, tiene el trabajo de la circulación, dice. Circula todas las sustancias, ¿no es cierto?, dentro del citoplasma. Otra de las partes de la célula vegetal, tenemos, por ejemplo, las váculas. Y cuando hablamos de las válvulas, justamente ellos comparten, son compartimientos muy cerrados o limitados, tienen un límite, pues, ¿no? Como por ejemplo la membrana plasmática, que contiene diferentes fluidos, contiene bastante cantidad de agua, de líquidos, y también las enzimas, pues. Cuando hablamos de un plastos, los plastos tienen la función o van a producir, al mismo tiempo producen y almacenan importantes, grandes cantidades de compuestos químicos. Que estos compuestos químicos, de lo que ha almacenado, justamente va a ser justamente usado para las células, para que se regeneren, ¿sí? Y cuando hablamos, niños, de un cloroplasto, acuérdate, cuando hablamos de cloroplastos, nos estamos refiriendo a los fotosintéticos, o sea, a las plantas. Como te comenté hace un momento, las plantas son las que justamente generan su propio alimento, son los que absorben la cantidad de energía del sol con las sustancias que están pues debajo de los suelos, mis niños. Los plastos ocupan, dice, se ocupan de la fotosíntesis. Y cuando hablamos de un cloroplastos, de un leucoplastos, son plastidios, dice. Estos plastidios
también tiene la particularidad o el trabajo de almacenan una gran cantidad de sustancias, una gran cantidad de alimentos. Dice incoloras o poco dice coloreadas, los leucoplastos. Cuando hablamos, por ejemplo, de un cromoplastos, los cromoplastos tienen la particularidad también de almacenar ya la pigmentación, ¿ya? La pigmentación, porque imagínate, pues hay plantas, mira, que tienen esa forma, o por ejemplo, las rosas, por ejemplo. Hay plantitas que son de color, por ejemplo, rojo, color anaranjado, ¿no es cierto? Las raíces, por ejemplo. O hay plantas, por ejemplo, que se injertan y salen pues de diferentes colores. Entonces, los cromoplastos, ¿ya? Los cromoplastos son justamente, perdón, los leucoplastos son los que justamente van a dar la pigmentación, el color a las hojas de las plantitas, pues niños. No te olvides, ¿ya? Los leucoplastos son los plastidios que van a almacenar una gran cantidad de sustancias y es la pigmentación y va a dar el resultado de una gran cantidad de colores, pues. Y cuando hablamos de un aparato Golgi, que también lo tiene en los centros de la célula animal, justamente él tiene el trabajo de que hacer justamente, trabaja conjuntamente con las membranas en el interior de la célula. Y el aparato de Golgi, como te comenté hace un momento, tanto están como la célula animal y como la célula vegetal, pues chicos. Entonces, más o menos te he hecho una pequeña explicación, algo para que tú me entiendas y puedas comprender. Y aquí, por ejemplo, mira, mis nenes, aquí, por ejemplo, mira, aquí mira la diferencia de una célula animal con una célula vegetal. ¿Va? Por ejemplo, la célula animal tiene la membrana celular y tiene el núcleo. Acá, por ejemplo, aquí en la célula vegetal, a ver, vemos un núcleo no muy definido, que digamos. ¿Ya? No tiene un núcleo muy definido, que digamos. Tiene acá, por ejemplo, mira, el nucleolo, tiene las váculas, en estas partes, estas váculas, la gran cantidad de sustancias, de desechos, los lisosomas, que tienen esos puntitos, el citoplasma, ¿ya? El revestimiento, los mitocondrios, el aparato de Golgi, que tienen también tanto la célula vegetal y que en el trabajo, por ejemplo, mira, de la célula vegetal se refiere al sistema de ¿qué? De las membranas, de las membranitas que están justamente en el interior, pues, ¿no? de la célula, pues, niños. Igual también acá, por ejemplo, mira, tenemos el aparato de Golgi, tiene un núcleo, tiene los mitocondrios que también tienen los ribosomas, el citoplasma, la plasmática, el reticulón endoplasmático, los cloroplastos, la que tienen la función de la partícula, ¿no? De color verde, pues, los fotosintéticos, las váculas y la pared celular, pues, mis niños. Entonces, ese es el tema central que hoy día hemos visto, pues, ¿no? De las células eucariotas, porque los eucariontes tienen un núcleo definido, un núcleo muy diferenciado, pues. En cambio, los procariontas o los procariotas casi no lo tienen un núcleo que digamos de mis niños. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna preguntita que no hayas podido entender, mis niños? Profesor, yo tengo una pregunta. Dale. En la membrana celular, no de la primera diapositiva, no, que de la segunda, profesor. Ya. En la segunda. Acá. Ya. Dice que... No, profesor, la número 2. Ya, ¿estamos ahí? Sí. Ya, dice que la membrana celular está formada por fosfolípido. ¿Podría decir que es algo fosfolípido o qué es eso? Ya, mira, por ejemplo, mira, cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? De las células animales, bien dice ahí que tiene, por ejemplo, tienen un núcleo muy definido, ¿no es cierto? Un núcleo que justamente nosotros, por ejemplo, mira, lo podemos ver, ¿ya? Y por ejemplo, mira, cuando hablamos de un fosfolípido, justamente son los que son membranas celulares, que están justamente compuestos, ¿no? Por una molécula, ¿ya? Son membranas, son muy pequeñitas,
Las membranas están ahí dentro del núcleo, dentro de la célula, pero que son pequeñísimas y cumplen diferentes trabajos, pues, mis niños. Ya, Iker, son membranitas bien pequeñitas de lo que es los fosfolípidos, Ok, profesor. como por ejemplo, como los cloroplastos, bueno. Otra preguntita por ahí, alguien que no ha podido entender. Julka, ¿alguna pregunta? ¿Está Abigail? Sí, ¿Está Abigail? profesor. ¿Alguna preguntita, Abigail, que no hayas podido para poder hacer unas pequeñas preguntas de acuerdo al tema? No, profesor, todo lo entendí. Ya, muy bien. Entonces, como todos han entendido, entonces voy a hacer, todavía nos quedan unos 5 minutitos, ¿no? ¿Parece? Yo, profesor Franco, también tengo una pregunta. Dale. En la 2, el que está ahorita, esas fueron las primeras células y otras células de los animales y los humanos también. A ver, no te escuché muy bien, mi amigo Gianfranco. O sea, cómo se creó la primera célula eucariota? O sea, cómo así? Me preguntas cómo se creó? Sí. Desde el momento que los seres vivos, pues, aparecen, es un inicio. Por ejemplo, cuando en un momento se vienen, por ejemplo, ¿no? O crecen o se reproducen los pequeñísimos, tan diminutivos, por ejemplo, ellos tenían, por ejemplo, la célula, pues, ¿entiendo? Entonces, las células, en un inicio, por ejemplo, este personaje, él hizo un estudio, pues, muy profundo, mediante ese corcho, no sé si te has visto ese corcho ¿cómo se llama este corchito? Donde es así como muy finísima, ya, entonces él hizo ahí un estudio y vio sus partículas muy pequeñitas, ya, entonces él empezó a estudiar sobre las células, ¿no? Las células que justamente la función que hacían, pues, ¿no? En los seres vivos, pues. Y conforme, pues, avanzó, pues, el tiempo, el hombre va estudiando, ¿no es cierto? Las características, las funciones que hacen cada de estas células, pues, niños. ¿Sí? Muy bien, creo que no lo veo por ahí a Paucar. ¿Paucar entró a clase? Ah, sí. Tengo una pregunta, profesor. Sí, te escucho, mi niño. Sí, profesor. Yo sé que también existe como la célula de los humanos, de los animales y de las plantas, pero también puede existir de otro tipo, profesor. Me dices que, bueno, en las células tienen todos los seres vivos, Ajá. tanto como los vegetales y tanto como los animalitos, pues, ¿entiendes? También como los hongos. Los hongos, los hongos están, bueno, en algún inicio los hongos también, bueno, lo consideraban por ejemplo, como un reino vegetal. Pero lo que pasa es que los Ujú. hongos no hacen la función de la fotosíntesis, sino que ellos se van a Ujú. reproducir mediante las esporas, ¿entiendes? Ujú. O Sí, profesor. ellos, por ejemplo, se van a reproducir por las esporas o por la desintegración de otra materia Ujú. desintegrada. Mira, por ejemplo, por ejemplo, mira, niños, te comento, por ejemplo, cuando los animales que se desintegran, por ejemplo, el último eslabón de la cadena alimenticia, por ejemplo. A ver si se acuerdan cuál es el último eslabón de la cadena alimenticia. Están los La productores. descomposición. La eh, descomposición. sí, hay la última cadena alimenticia, hay unos animales que ellos se encargan de depredar, así por ejemplo, el medio ambiente. O sea, ellos comen, por ejemplo, la carne putrefacta. Ellos son los carroñeros, pues niños, ¿ya? Ellos son la carroña, porque ellos se comen la carne desintegrada. ¿Me entiendes? Entonces ellos, no ves que ellos se alimentan de eso porque es su forma, ¿no? De ellos de poder sobrevivir.
Ya, entonces ellos se alimentan, pues, y su mismo sistema digestivo, pues, es lo mismo lo reproduce en otras sustancias, y por eso que ellos puedan sobrevivir. Pero llegan a un tiempo, pues, que ellos ya, pues, también ya cumplen su ciclo vital, entonces mueren, pues, ¿no? Pero ya ellos ya nadie les come, pues, ¿entiendes? A ellos nadie les come, ya. El último. ¿Qué hacen? Ellos mismos se van a desintegrar, se descompone su organismo, su cuerpo. Se vuelve, pues, imagínate, en polvo todo eso. Y eso, de eso también va a hacer que se produzca, por ejemplo, ¿no? Los hongos, pues, el reino fungi, ¿ya? De la desintegración de otras especies, por ejemplo, ¿ya? Y como por ejemplo también hay, por ejemplo, dentro del reino hongo, por ejemplo, hay los hongos que también, por ejemplo, son que sirven para lo que es para los alimentos, ¿no? ¿No es cierto? Sirven, por ejemplo, ¿no? Para la fermentación, por ejemplo, ¿no? Para la pizza, por ejemplo, ¿me entiendes? A ver, otra pregunta por ahí. Ya nos quedan tiempo, ¿no, chicos? La preguntita, chicos. ¿Quién no está en clase? ¿Quién no lo veo? Chicos. Muy bien, chicos. Entonces creo que hemos llegado hasta aquí a poder explicar el tema, ¿no? De las partes de las células o de las células eucariotas. ¿Sí, chicos? ¿Ustedes tienen clases de aquí o ya no ya? No, profesor, después de De historia. Tenemos un descanso, profesor, de 40 minutos. Ah, ok. Muy bien, chicos. Yo creo que ya nos estamos pasando la hora, ¿no? Como Sí, todos tenemos profesor. hasta las 8:40, sí. Bien, chicos, entonces ya yo ya las tengo que dejar, chicos, porque también tengo clases con otra sección. Entonces, ya me voy, chicos, ya les voy a colgar ahí en su plataforma la información, niños. Ujú. Así que de aquí ya nos vemos, así nos vemos, ¿no? Más tarde, ¿no? Con historia, ¿no, chicos? Sí, Sí, nos profesor. vemos con historia, entonces todavía no nos despedimos, entonces ya más tarde nos vemos más tarde, chicos, en historia, chicos. Ya ¿Sí? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Quién me está por ahí? ¿Alguien me está pasando la voz? ¿Me escucho? ¿Quién? Bueno, a ver, está Angie, Ike, Santiago, Abigail, hay dos Aquí Abigaíles, estoy. Giselle, ¿dónde está Giselle? Que no lo veo, Giselle. Giselle, ya, No, muy bien, Giselle. Por favor, póngame sus cámaras, no me tengan que poner las cámaras, porque si no lo voy a, de Gianfranco, Luciana, Matías, Saori. Todos están, ¿no, chicos? ¿Quién me está faltando? todos Ya, aquí, bueno, será porque he comenzado tarde. Aquí dice que todavía me quedan 10 minutos, dice. Pero ya estamos con la hora, chicos. Ya, chicos, los tengo ya que dejar, chicos, me voy, cuídense, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos en la clase de historia.